La Colegiata de Bolea, uno de los monumentos más característicos de la Hoya de Huesca, fue el lugar escogido para cerrar el Festival Enclaves en su edición más especial. La música barroca de influencia italiana fue la protagonista de la velada. El Festival Enclaves empezó a hacerse en el año 2013. Curiosamente empezó como un elemento complementario de un programa que había de turismo cultural, que es Puertas Abiertas, en el que quisimos apoyarlo, dándole contenido cultural que hiciera más atractivo esos monumentos, pero empezó a tener tanto éxito y tanta acogida de público que paulatinamente ha tomado carta de naturaleza propia y ahora es un festival consagrado en el que viene muchísima gente, ¿no? Esta edición del Festival Enclaves es especial debido al confinamiento y por eso mismo, por la situación que se ha dado, lo hemos dedicado a hacerlo directamente con artistas profesionales de aquí, de nuestro territorio, y hacerlo simplemente en dos monumentos muy emblemáticos de la comarca. Concentrar todo el festival que se hacía en 8 conciertos, hacerlo en 2, pero de grandes dimensiones. Bueno, hemos elegido un repertorio que pilla desde mitad del siglo XVII hasta mitad del siglo XVIII y son piezas de inspiración italiana, algunas son italianas obviamente, y bueno, y eso, hemos hecho un repertorio instrumental y 2 cantatas con soprano y contralto. Tocar en un enclave como es la Colegiata de Bolea para nosotros es un privilegio poder tocar en sitios tan maravillosos del patrimonio oscense. El encontrarnos algunos, porque algunos de nosotros no habíamos coincidido nunca trabajando, otros sí que hemos tocado varias veces juntos, pero sí que con otros es la primera vez y la verdad es que ha sido una experiencia estupenda, hemos trabajado súper a gusto, no ha habido ningún problema, musicalmente ha sido una satisfacción total, el nivel de los músicos aragoneses y oscenses es fantástico. Me parece que es una manera muy enriquecedora de difundir la cultura musical que a veces es un poco escasa entre los ciudadanos. A mí me parece fantástico que se ha hecho, y sobre todo en la Colegiata de Bolea, que como veis tiene un enclave maravilloso y tiene una acústica fantástica. Y desde luego escuchar música barroca italiana aquí es todo un lujo. Un lujo para el cual habrá que esperar a la próxima edición, que está prevista en julio del año que viene.